Los ácidos dijimos que también tenemos los hidrácidos, que son aquellos ácidos que no tienen oxígeno en su formulación. El hidrógeno va a reaccionar con los halógenos y con el azufre para formar halogenuros y calcogenuros respectivamente. Bien, si estamos en presencia del hidrógeno reaccionando con un halógeno, recordemos que los halógenos son del grupo 7 de la tabla periódica, vamos a formular un halogenuro. En tanto que si el hidrógeno reacciona con azufre, vamos a formar un calcogenuro. La parte teórica de esta formulación y nomenclatura de los hidrácidos están en el trabajo práctico dado con anterioridad. Cuando estos se disuelven en agua, generalmente forman hidrácidos. Según la nomenclatura tradicional, los hidrácidos se nombran con la palabra ácido, seguida de un prefijo que indica el nombre del no metal terminado en hídrico. Vamos a formular primero estos halogenuros, es decir, la reacción de un hidrógeno con un halógeno. Vamos a hacer reaccionar el hidrógeno, que se va a comportar en este caso con esta oxidación +1, más un halógeno como el cloro, por ejemplo. Los halógenos, recordemos que tenían esta oxidación 1, 3, 5 y 7, pero cuando formen halogenuro lo van a hacer solo con el estado de oxidación -1. Voy a hacer una flecha indicando que hay un producto luego de esta reacción y como todo compuesto iónico voy a escribir primero el catión y luego al anión. Y voy a hacer que se cumpla el principio de electroneutralidad. Significa esto que el estado de oxidación del hidrógeno pasa al cloro y que el estado de oxidación del cloro pasa al hidrógeno. Vamos a hacer ahora un calcogenuro, es decir, vamos a hacer reaccionar al hidrógeno, que se va a comportar como catión, más el azufre, por ejemplo. Si miramos los estados de oxidación dados, recuerden que el azufre tiene estado de oxidación 2, 4 y 6. Solamente vamos a usar el estado de oxidación de +2 cuando vaya a formar un hidruro. Cuando hagamos oxoácidos, los estados de oxidación que se usan son 4 como menor estado de oxidación y 6 como el mayor estado de oxidación. Acá, perdón, me equivoqué, es un menos. Entonces, vamos a escribir primero el catión, luego el anión y vamos a hacer que se cumpla el principio de electroneutralidad. Es decir, que el 1 del hidrógeno pase al azufre y el 2 del azufre pase al hidrógeno. Bien. Vamos a nombrar este compuesto, como siempre nombramos los compuestos, vamos a hacer primero nombrar al anión y luego al anión. Entonces, estos hidrácidos llevan los no metales, van a llevar la terminación uro. Entonces, este compuesto se va a llamar cloruro de hidrógeno. Y el azufre se va en en este hidrácido donde está reaccionando el hidrógeno con el azufre, vamos a nombrar también al anión primero y este va a ser el sulfuro de hidrógeno. Bien, este compuesto puede estar en medio ácido y dice que va a llevar la terminación hídrico, se va a transformar en el ácido. En el ácido sulfídrico. Bien. Terminando o aprendiendo a formular ya oxácidos e hidróxidos, nos permiten llevar a formular y a nombrar las sales. Se denominan sales a los compuestos que resultan de sustituir total o parcialmente los hidrógenos de un ácido por uno o más metales. Es decir, la reacción para poder formular una sal va a ser la reacción de un ácido más un hidróxido. Esto me va a dar como resultado una sal más agua. Bien, ocurre que hay distintos tipos de sales. La primera van a ser aquellas que se formulan a partir donde el ácido sea un oxácido, lo vamos a hacer reaccionar con hidróxido y vamos a tener una sal oxigenada más agua. Estas sales oxigenadas a su vez se clasifican también en la primera que vamos a aprender a formular y nombrar es una sal oxigenada neutra. ¿Qué significa eso?
que resultan de la sustitución total de los hidrógenos del ácido por átomos metálicos, es decir, que vamos a reemplazar totalmente los hidrógenos por el metal. ¿Cómo vamos a hacer esta formulación? Dice, se coloca primero el catión y luego el oxoanión, colocando los subíndices adecuados de forma que se cumpla el principio de electroneutralidad. Recuerde que, dado que el oxoanión constituye una especie poliatómica, es decir, formado por más de un átomo, para indicar el número de oxoaniones, este debe encerrarse entre paréntesis y luego colocar los subíndices correspondientes. Bien, vamos a formular entonces una sal oxigenada neutra. Dijimos entonces que lo hacíamos a partir de un ácido más un hidróxido. Recién aprendimos a formular un ácido en forma rápida y lo vamos a hacer así para que sea más dinámico. ¿Cómo se formulaba un oxácido? Dijimos el hidrógeno, un átomo central. Vamos a tomar por ejemplo el carbono que hicimos recién y el oxígeno. Como el carbono tiene estado de oxidación 2 y 4, nosotros vamos a usar el estado de oxidación 4. Como es una valencia par, vamos a colocar como subíndice el hidrógeno 2 y al estado de oxidación del carbono, que es 4, vamos a sumar la cantidad de átomos de hidrógeno, eso daría un total de 6, dividido 2 da 3, entonces ese sería el subíndice del oxígeno. Ahí ya tendríamos el oxácido, más un hidróxido. Por ejemplo, vamos a trabajar con el hidróxido de aluminio. El aluminio, ¿cómo se formulaba un hidróxido? Colocábamos el símbolo del metal, que en este caso va a ser aluminio, abro un paréntesis y coloco el grupo oxidrilo. ¿Cuántos grupos oxidrilo? Depende del estado de oxidación del metal. Si ustedes ven en la tabla, el estado de oxidación del aluminio es 3, entonces la cantidad de grupos de oxidrilos va a ser 3. Y voy a hacer una flecha indicando que hay un producto luego de esa reacción. Dijimos, ¿cómo formulo esta sal neutra? Voy a sustituir la totalidad de los átomos de hidrógeno, que en este caso son 2, por el metal, que en este caso es el aluminio. Entonces tengo 2 hidrógenos del ácido, mi sal va a tener 2 átomos de aluminio. Luego voy a abrir un paréntesis poniendo la parte aniónica del oxácido, que es carbono, oxígeno 3. ¿Cuántas partes aniónicas voy a poner? Depende de la cantidad de grupos oxidrilos. Como la cantidad de grupos oxidrilos es 3, la cantidad de partes aniónicas que voy a colocar van a ser 3, más agua. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, partiendo del oxácido que hicimos recién también, que era el nitrógeno. Pero ahora lo vamos a hacer con el mayor estado de oxidación, que es 5. Entonces, como su valencia es impar, los subíndices de hidrógeno van a ser 1. Entonces, al subíndice de hidrógeno 1 le voy a sumar la valencia del metal, que es 5. En total voy a tener 6. Lo voy a dividir en 2 y eso me va a dar un resultado de 3, que va a ir como subíndice del oxígeno. Y vamos a formular un hidróxido con hierro. El hierro tiene, si ustedes lo miran en la tabla periódica, 2 estados de oxidación, 2 y 3. En este caso vamos a trabajar con el más chico. Entonces voy a abrir un paréntesis para poner el grupo oxidrilo. Como este metal tiene estado de oxidación 2, la cantidad de grupos oxidrilos que voy a poner yo van a ser 2. Ya tengo un oxácido, tengo un hidróxido, voy a formular una sal neutra. Como dijimos que se hacía, sustituyendo la totalidad de los átomos de hidrógeno por el metal, que en este caso es hierro. Como hay un hidrógeno, voy a colocar solo un hierro. Voy a abrir un paréntesis y voy a copiar toda la parte aniónica del oxácido, que sería nitrógeno, oxígeno 3. Lo debo hacer exactamente igual sin olvidarme ningún subíndice. ¿Cuántas partes aniónicas voy a tener? Depende de la cantidad de grupos oxidrilos que tenga mi hidróxido. Como tengo 2, voy a colocar 2 partes aniónicas. Y este hidrógeno que sustituí por el metal y estos grupos oxidrilos se juntan y forman la molécula de agua. Esa sería la formulación de una sal oxigenada neutra. Vamos a ver ahora cómo la vamos a nombrar a esta sal.
tenemos una nomenclatura sistemática y una nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática dice, se coloca el prefijo, ver nota 1. Vamos a ver que, si ustedes pueden observar acá, tenemos un subíndice fuera del paréntesis y también tiene un subíndice el oxígeno. Entonces, este subíndice que está fuera del paréntesis, voy a hacer lo primero que voy a nombrar. Para eso vamos a tener una forma nueva de nombrarla. Y es lo que corresponde a esta nota 1. Dice esto: cuando el número de oxianiones poliatómicos sea 2, el prefijo que voy a agregar va a ser bis. Si el número de aniones poliatómicos es 3, el prefijo que voy a usar va a ser tris. Si el número de aniones poliatómicos es 4, el prefijo que voy a usar va a ser tetraquis. Y si el número de aniones poliatómicos es 5, el prefijo que voy a usar va a ser pentaquis. Entonces, una vez que ya coloqué este prefijo, que indica el número de aniones poliatómicos que contiene el compuesto, seguido del nombre del oxoanión. O sea, voy a comenzar a nombrar lo que está adentro, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, y luego el nombre del elemento del catión con su prefijo, separados por la preposición de. Puede aclararse entre paréntesis y en número romano el estado de oxidación del catión cuando posee más de un estado de oxidación. Si no, no hace falta. Bien, vamos a usar entonces esta nomenclatura sistemática para nombrar la primera sal que formulé y luego para nombrar la segunda sal que formulé. Entonces, voy a comenzar nombrando el subíndice que está afuera, que en este caso es 3. Voy a mirar qué prefijo voy a usar y es tris. Voy a usar tris, voy a abrir un corchete y recién voy a comenzar nombrando lo que está adentro como lo hice siempre. Tengo 3, entonces el prefijo a usarse va a ser tri, la palabra oxo, el nombre del átomo central que es carbono, trioxocarbonato. Entre paréntesis voy a colocar el estado de oxidación con el que trabajé, que es 4, de, y voy a nombrar al aluminio, que hay 2, de dialuminio. Siguiendo esta misma regla, voy a nombrar la segunda sal que formulamos recién. Como hay un DOF fuera del paréntesis, voy a mirar la nota y dice que cuando los aniones polielectrónicos son 2, el prefijo a usarse es bis. Voy a usar la palabra bis, voy a usar el corchete y ahora voy a nombrar lo que está adentro. Tengo 3, entonces voy a decir tri, oxo, nitrato. Como usé el mayor estado de oxidación en el nitrógeno, voy a poner 5, de hierro. Y dice que acá puedo usar el estado, como el hierro es un metal que tiene más de un estado de oxidación, voy a agregar que use el estado de oxidación 2. Bien, eso lo referido a la nomenclatura sistemática. Ahora vamos a ver la nomenclatura tradicional. Dice, se coloca el nombre del oxoanión de acuerdo a la nomenclatura tradicional y luego el nombre del catión de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Si el catión presenta un estado de oxidación, se interpone la preposición de. Y si posee 2 estados de oxidación, recuerde que se emplean los sufijos oso e ico, omitiéndose en este último caso la preposición de. Entonces, para la sal que formulamos recién, para la primera sal que usamos recién, en donde el carbono trabajó con el mayor estado de oxidación y el aluminio tiene un solo estado de oxidación, vamos a nombrar, como trabajó con el mayor estado de oxidación, yo voy a decir carbonato de aluminio. Y acá debo tener presente que si el ácido o el oxoácido llevaba el sufijo ico, la sal va a llevar la terminación ato. En tanto que si el oxoácido llevaba como sufijo la terminación oso, la sal va a llevar la terminación ito. Es decir,
ato para el mayor estado de oxidación, ito para el menor estado de oxidación. En el caso de la segunda sal que formulamos, también usamos el mayor estado de oxidación, entonces va a ser el nitrato. Y acá, a diferencia del primer ejemplo, el hierro tiene 2 estados de oxidación y acá usé el más chiquito, entonces voy a secar la preposición de y voy a agregar la terminación oso porque usé el menor estado de oxidación. Entonces este va a ser el nitrato ferroso. Entonces, a tener presente entonces que cuando yo forme una sal, en la nomenclatura tradicional, si el oxoácido llevaba la terminación ico, cambia por ato en la sal, en tanto que si el oxoácido llevaba la terminación oso, el sufijo oso, voy a usar la terminación i.